ya dijimos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, y desde luego hay otra manera como se escribió, y es que la razón por la que se escribe en griego y se escribe en estos idiomas es por la razón de lo adelantados que estaban. No necesariamente, es que la tierra de Palestina estuvo dominada por muchos años, aún dentro de la época de Cristo, por diferentes pueblos e imperios. La tierra de Palestina fue dominada por los egipcios, fue dominada por los asirios, fue dominada por los babilonios, fue dominada por los persas, fue dominada por los griegos, fue dominada por los romanos. Esa fue la última dominación, la IC. Entonces, desde luego, en cada una de ellas, pues había sus nuevas adicciones en el vocablo. Así que tenemos que añadir que bajo la dominación de Alejandro Magno también se añadió un nuevo idioma, un nuevo lenguaje que se conoce como el koiné. Y el koiné es un griego, pero es un griego común, no es el griego de los griegos, era un griego común. Yo tengo un nieto que lo fui a buscar hoy y la maestra me dice, oiga, qué cosa extraordinaria, ya su nieto entiende muy bien español y habla español en tan pocos meses. Digo, bueno, es que a fin de cuentas lo que él hablaba era portugués, y el portugués no es otra cosa que un español mal hablado. Y ella se reía, ¿no? Pues no se le hizo muy difícil, ¿no? Hacer la traslación porque a fin de cuentas es más o menos pero desde luego cuando llegó yo no lo entendía. Él me hablaba y yo le decía a la madre, ¿qué es lo que está diciendo esto? Yo no entendía absolutamente nada. Es una lengua romántica, pero yo no la entiendo. Entonces, el koiné es una lengua griega, pero es una lengua griega común que la estableció precisamente Alejandro Magno para que de alguna manera el lenguaje griego no tuviese la sofisticación que tenía al principio. Y desde luego una de las cosas que descubrimos es que en el Nuevo Testamento hay mucho griego koiné, sobre todo el libro de Marcos es un griego koiné, y ya no estamos hablando del griego, ¿verdad? Por el otro lado, otra de las cosas que es importante es que los responsables de recopilar las tradiciones que ahora aparecen juntas en la Biblia no pudieron evitar las repeticiones. Por ejemplo, los salmos fueron reunidos en una sola colección, pero cuando usted lee el Salmo 14 y lee el Salmo 53 es el mismo salmo. Cuando usted lee a Primera de Crónicas desde el capítulo 10 hasta Segunda de Crónicas capítulo 36, eso es mucho, son muchos capítulos, y usted lee Primera de Samuel capítulo 31 hasta Segunda de Reyes capítulo 25, usted descubre que está leyendo lo mismo. ¿Comienza con qué? Comienza con la muerte de Saúl hasta la caída de Jerusalén. Es una repetición, pero claro, en una de ellas hay unos datos que faltan en otra, y en otra hay unos datos que faltan en la otra. Por lo tanto, fue una agregación. ¿Por qué se dio la agregación? Por las distintas circunstancias que había. Porque estos documentos volvían de nuevo a resurgir precisamente como resultado de las situaciones y de las crisis que vivía el pueblo. Otra de las cosas que descubrimos en el Antiguo Testamento es que hay 3 relatos de la entrega de los 10 mandamientos. Hay 3 relatos. Y usted dice, pero ven acá, ¿y por qué 3 relatos? Bueno, porque
Cada relato fue hecho dentro de unas circunstancias muy particulares. Acuérdense que una de las razones por las que el Antiguo Testamento se escribe es para salvaguardar a Israel como nación. Y en ocasiones se le necesitaba recordar a Israel, dentro de sus crisis, lo que se había escrito con anterioridad, para que esto les reforzara que su fe en el Dios que le había seleccionado como nación. Cuando usted lee el Génesis, usted descubre en el Génesis, ¿qué cosa? Que hay más de una historia de la creación. La historia de la creación la repiten. Y dice Dios, pero sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es que se repite? Pues eso es importante preguntarnos por qué se repite, cuál es la razón de repetirla. Pues mire, es porque hay unas circunstancias históricas. Pues una vez se narró la historia en una circunstancia y en otra circunstancia posterior se volvió a narrar la historia y en otra circunstancia posterior se volvió nuevamente a narrar la historia. ¿Cuál era el propósito? El propósito era reforzar la fe de la nación de Israel, el pueblo de Dios. En unas circunstancias dadas había que reforzar la fe. ¿Cómo se reforzaba? Retomando de nuevo la historia. En el Deuteronomio encontramos una repetición básicamente de toda la ley. ¿Y por qué? Porque se escribió dentro de unas circunstancias dadas. Y yo termino ya. Dice, en el Antiguo Testamento, otra cosa que es importante, es que encontramos historia, encontramos profecías, encontramos diversidad de composiciones, encontramos códigos legales, encontramos proverbios, encontramos fábulas, encontramos alegorías, encontramos plegarias, encontramos himnos, encontramos rituales, encontramos documentos apocalípticos y encontramos expresiones que un cristiano jamás debería repetir. ¿Usted se imagina a un cristiano repitiendo ese salmo donde dice: dichoso el que le agarre a un babilonio un hijo y se lo estrelle contra las piedras? ¿Qué clase de expresión cristiana? ¿Qué clase de expresión cristiana sería esa? Dichoso el que le agarre a un babilonio a los hijos por los pies y se los estrelle contra la piedra. Eso no es cristiano. Entonces hay que aprender a que en el estudio del Apocalipsis hacer una distinción de lo que responde a principios cristianos y de lo que no responde a principios cristianos, que es la gran batalla con la que a veces yo me topo, sobre todo con estos movimientos moralistas que dicen, no, porque aquí en Levítico dice tal y tal cosa. Y digo, muchacho, no te metas en Levítico, porque si tú me hablas del capítulo 5 de Levítico para probarme una cosa, me tienes que hablar del capítulo completo. Entonces, no podemos observar 4 cosas del capítulo y desobedecer las otras. Yo creo que no es el mejor capítulo para defender lo que tú estás defendiendo. Mejor búscate otros argumentos. O sea, eso es importantísimo a la hora de trabajar con el Antiguo Testamento. Y por el otro lado, es que el Antiguo Testamento no está escrito en el orden de antigüedad. El Génesis no es el libro más antiguo. No lo es. Probablemente uno de los libros más antiguos lo es Amós. Y uno de los documentos más antiguos lo es Job. Pero no el Génesis. Y uno de los últimos libros en escribirse es Daniel. O sea, no están escritos en orden de ¿qué? En orden de antigüedad. Por lo tanto, cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que conocer la fecha en el que el documento se escribió. Porque si lo interpretamos en orden de antigüedad, por el orden cronológico en el que está escrito, se nos enreda la cosa. Por el otro lado, los títulos de propietario intelectual que encontramos hoy no necesariamente son así. Por ejemplo, usted dice, no,
los 5 libros del Antiguo Testamento